Jóvenes, buenas tardes. Mi nombre es Paula Alvarado. Soy su profesora de Historia de Honduras. En esta ocasión, pues, vengo a impartirles lo que es este espacio pedagógico, esperando que sea de mucho provecho, tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Porque vamos a intercambiar conocimientos o a interactuar, por decir así. Previo a esto, ¿verdad? A la presentación del tema que les traigo hoy, quiero hacerles hincapié sobre el valor del respeto. Debemos de respetar a nuestros semejantes y a los no tan semejantes. Y que siga en pie esto siempre, jóvenes, a donde quiera que ustedes vayan, en cualquier circunstancia de sus vidas, ¿verdad? Siempre mantener el respeto hacia los demás y hacia las cosas que no nos pertenecen y a las que nos pertenecen también, ¿verdad? Debemos de tener por decir así, un límite, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Bien, a continuación, jóvenes, el tema que les traigo es sobre la reforma liberal. Cuando hablamos de reforma liberal, jóvenes, ¿qué se nos viene a la cabeza? ¿Qué se nos viene a la mente? Reforma liberal, podemos decir, ¿verdad? Aquí tenemos una fecha. Las fechas son muy importantes, jóvenes, para mantener lo que es latente, lo que es la historia, ¿verdad? El derrocamiento. En 1871 se produjo lo que fue el derrocamiento ¿de qué? De los conservadores allá en Guatemala. Aquí en Honduras se escuchaba, ¿verdad? Que allá en Guatemala se escuchaba, se oía decir del derrocamiento de los conservadores, encabezados por Rafael Carrera, con el triunfo de los liberales en Guatemala. Pues se dio esto, ¿verdad? Se dio todo este vaivén ¿verdad? Todo este escándalo que ganaron los liberales y todo esto, ¿verdad? Derrocaron a los conservadores y todo esto, pues en este tiempo ya, ¿verdad? Honduras y El Salvador, entre Honduras y El Salvador se escuchaba, ¿verdad? De que pues era un solo apogeo de lo que era el derrocamiento en Guatemala. Pues estos dos países experimentaron también una instauración de lo que fueron las reformas liberales, al desplazar también aquí, en nuestros dos países, en estos otros dos países, jóvenes, lo que fue, ¿verdad? Al desplazar a los conservadores del poder. Entonces, ¿cómo se experimenta? ¿Cómo se experimenta esta reforma liberal? Lo que fue la reforma liberal en Honduras no fue inmediatamente, ¿verdad? Que sucedió en Guatemala, sino que sucedieron un montón de situaciones con esto, y se dio con el objetivo, jóvenes, de que las reformas liberales se implementara o se instaurara la modernización de las estructuras económicas, sociales, pues que se avisoraban al fácil desarrollo de las economías, ¿verdad? Y exportaciones entre estos países, ¿verdad? Ya que había un estancamiento producto, ¿verdad? De la clase que tenía el poder en ese tiempo, que eran los conservadores, jóvenes. Entonces ya se oía, ¿verdad? Que entre potencias mientras acá, oigan bien qué cosa, mientras acá comenzaba lo que era una reforma liberal, ya se escuchaba ya entre Europa y Estados Unidos y a nivel de Latinoamérica, se escuchaba, ¿verdad? Una acelerada dinámica capitalista, por decir así, que se instauraba. Entonces es aquí donde surge, ¿verdad? Ya trayéndolo acá a nosotros como Honduras, ¿verdad? Es donde surge aquí la reforma liberal, donde se instala, ¿verdad? El doctor Marco Aurelio Soto. Creo, ¿verdad?, de que aquí hubo una influencia masiva de capitales, por decirlo así. Entonces, el doctor Marco Aurelio Soto, junto a su primo Ramón Molina, ¿verdad? Ellos encabezan lo que es la reforma liberal aquí en nuestro país, aquí en Honduras, y que la reforma liberal procuró eliminar dos obstáculos, ¿verdad?, que impedían el desarrollo de una economía y aquella fluidez, ¿verdad?, económica que se estancó por un tiempo en estos países, y la estabilidad momentánea lograron también para ese tiempo, ¿verdad? Esto se dio, jóvenes, en 1876, o sea, 5 años después
que haya sucedido en Guatemala, sucedió en lo que fue en nuestro país, en Honduras. En 1876 se conformó lo que fue la reforma liberal, ¿verdad? Que procuró eliminar, por decir así, para retomarlo, los dos obstáculos que impedían el desarrollo de una economía: la estabilidad momentánea política, ¿verdad? Que es aquí donde se estableció, pues que extranjeros vinieran a nuestros países, que estas fueron circunstancias, ¿verdad?, que se produjeron durante el periodo del doctor Marco Aurelio Soto en el año de 1876, que fue donde sucedió el estallido de la reforma liberal aquí en Honduras. Entonces, también vamos a mencionar y hacer énfasis que algo muy interesante sucedió durante el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto. Oigan bien, él vino, como podemos decirlo así, a poner orden al país, ya que el país estaba completamente polarizado, ¿verdad?, por los conservadores. Durante el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto se instauró lo que es el servicio militar obligatorio, ¿verdad?, que fue en 1878, ya para 1878. También, ¿verdad?, podemos decir de que durante en el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto sucedió lo que fue la revolución industrial, ¿verdad?, entre Europa y Estados Unidos de América. Entonces, podemos decir, ¿verdad?, de que esto fue un gran auge lo que sucedió. Pues así como se los he venido planteando, ¿verdad?, que imagínense todo lo que ha sucedido en la reforma, dentro de la reforma liberal, todo lo que sucedió. Entonces les hice, ¿verdad?, una reseña, por decir así, ¿verdad?, de lo que fue el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto, encabezando pues lo que fue la reforma liberal para ese tiempo. Ya enmarcamos en lo económico, en el aspecto político también, ¿verdad?, pues que se instauró también durante el gobierno de él lo que fue el servicio militar obligatorio. También, ¿verdad?, en el aspecto político, pues la renovación de toda la legislación fue planteada durante el gobierno también del doctor Soto, y se dictaron los códigos que fueron el Código Civil, el Código Penal, el Código de Comercio, el Código de Minería, de Procedimientos, de Aduanas, una ley de tribunales, así como una nueva constitución, jóvenes, ya para 1880. Oigan bien qué importante es eso. Entonces, todo pues de inspiración liberal, ya que al doctor Soto, ¿verdad?, no le parecía, él cambió todo esto, vino a hacer un cambio radical en todo esto, jóvenes, ya que a él no le parecía, porque habían leyes que estaban hechas de acuerdo a la colonia española, ¿verdad?, o a la corona española, para decirlo así, para que ustedes tengan una idea más clara. ¿De qué otra manera se los puedo explicar? Por ejemplo, yo estoy gobernando en la actualidad del país. Entonces yo vengo y pongo mis leyes, pongo mis condiciones y mis directrices, ¿verdad?, como gobernante. Luego viene y usted gana la presidencia, entra otro partido, ¿verdad?, por decir así, al poder. Entonces aquel viene a cambiar todo, ¿verdad?, lo que un día le hizo daño, cree él, ¿verdad?, al país. Entonces de esa forma sucedió. El doctor Soto, como reformador, ¿verdad?, liberal, no podía seguir, ¿verdad?, trabajando con las leyes o las cosas que habían instaurado durante la corona española y el dominio que hubo, ¿verdad?, de parte del gobierno de España para nosotros. Pues entonces, o de Europa, por así decirlo. Entonces esto fue también en lo social, ¿verdad?, para opacar el poderío eclesiástico. La reforma abolió lo que fueron los diezmos, jóvenes. Decretó la libertad de cultos, ¿verdad? Es aquí donde se fundó el Correo Nacional. Hubieron muchos beneficios, jóvenes, o sea, durante el gobierno del doctor Soto. Entonces también se construyó, ¿verdad?, que lo podemos tomar como una obra social o beneficio social, lo que hoy conocemos como el Hospital General San Felipe. Entonces también, ¿verdad?, en lo educativo y cultural también tuvo un gran empuje lo que fue el gobierno del doctor Soto, que se produjo un adelanto educativo y cultural, igualmente que se impulsó la investigación histórica en Honduras. También se inició pues la publicación del primer diario
de Honduras, que es el diario oficial La Gaceta. Surgieron muchos más, ¿verdad, jóvenes? Pero esto es para hacer, solamente para hacer relevancia a los actos, hechos o acontecimientos, ¿verdad?, de lo que fue el gobierno del doctor Marco Aurelio Soto. No me quiero ir, jóvenes, ¿verdad?, sin antes, ¿verdad?, hacer hincapié a lo que es el billete de 2 lempiras. Esta es parte, ¿verdad?, de nuestra moneda nacional, donde vemos de que aquí aparece, miren la cara, jóvenes, del doctor Marco Aurelio Soto, ¿verdad? Este billete fue alusivo a lo que fue su gobierno, tiene un valor histórico y está diseñado, ¿verdad?, alusivo a lo más relevante y acontecido durante este gobierno, cuya representación pues es al reformista liberal Marco Aurelio Soto, y a quien después de su muerte, sin embargo, ¿verdad?, este billete encierra un populoso interés, ¿verdad?, y de marcado reconocimiento, que predominó en su momento, jóvenes, como dólar hondureño. Fue conocido como el dólar hondureño, pueden creer. Y ahorita, hace poco, acabo de ver también de que está entre uno de los billetes más bellos a nivel mundial, el billete de 2 lempiras, miren, de nuestra Honduras. Entonces les voy a dejar esto de tarea, ¿verdad? Se los voy a dejar de tarea. ¿Cuál es el misterio que encierra el billete de 2 lempiras que nos caracteriza, ¿verdad?, nosotros los hondureños? Y que se hizo pues precisamente alusivo al gobierno del doctor Marco Aurelio Soto. Sin embargo, jóvenes, porque no todo pinta bonito, como podemos ver, ¿verdad? No todo pinta bonito. Sin embargo, el doctor Soto, después de su muerte, según cuenta la historia, ¿verdad?, fue cuestionado por actos de corrupción y un sinnúmero de cosas, ¿verdad? Situación esta que jamás pues permitió que después que sucedieron al poder, ¿verdad?, los después gobernantes trajeran sus restos de Francia, ¿verdad? Se maneja esta parte de la historia de Honduras, ¿verdad?, que el doctor Soto murió en Francia. Entonces, y que como fue cuestionado por muchos actos de irregularidad, pues no tuvieron la buena voluntad de traer sus restos de Francia. Jóvenes, muchas gracias. Esto ha sido mi participación, ¿verdad? Espero que este espacio pedagógico les haya agradado y hayan quedado algo ya, ¿verdad?, con estos conocimientos, ¿verdad?, que son muy importantes. No olviden, jóvenes, las medidas de bioseguridad. Siempre mantengamos el distanciamiento social, nuestra mascarilla, el lavado de manos con alcohol gel, ¿verdad? Y cuidémonos, porque el COVID sigue latente, y vacunémonos también contra la COVID-19. Gracias.